Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Colectivos? El día de hoy les saluda Luis García. Para este episodio tenemos como invitado a un investigador que trabaja lo que son las especies nativas de agua dulce. Su nombre es Pedro Hernández Sandoval. También me acompaña Servando Bojorquez. Hola, ¿qué tal, Servando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Pedro Hernández, con quien tendremos una interesante plática acerca de los acuacultivos, acerca de las investigaciones de algunas especies endémicas que se dan en la región del norte de Sinaloa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto que vengan a visitarnos a esta institución educativa, ¿no? Como bien lo dijo compañero Luis García, mi nombre es Pedro Hernández Sandoval, soy doctor, investigador, profesor tiempo completo de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis. Mi área de especialización es el área de ciencias pesqueras y, como bien lo comentaron, me especializo en el análisis del potencial que tienen para cultivo especies nativas de esta región del norte de Sinaloa, específicamente las de agua dulce en este momento. Vamos a hablar un poquito de las especies que conocemos como cauque, langostino, especies que hemos visto en el río, en los canales y que las hemos saboreado. Para eso, pues nos va a explicar el doctor Pedro Hernández sobre su cuestión más científica que él ha venido investigando. Nosotros estamos enfocados, más que nada, en descubrir el potencial que tienen las especies que nosotros, como habitantes de esta región, capturamos de manera, digamos, cotidiana, en el río, en los canales, arroyos. Hay algunas especies que tienen un valor económico muy alto, sin embargo, pues son capturadas directamente del medio silvestre, ¿no? Esto provoca un efecto en las poblaciones, las cuales han venido disminuyendo a través del tiempo. Y a pesar de que no hay estudios, digamos, formales sobre el estado de las poblaciones silvestres, se sabe por conocimiento, digamos, por comunicación personal con los pescadores regionales, que las poblaciones vienen disminuyendo, ¿no? Tal es el caso del famoso cauque, ¿no? El cauque, cuyo nombre científico es Macrobrachium americanum, ¿sí? Hay cierta confusión digamos, aquí en la región, en llamar cauque a otro tipo de animalitos, ¿verdad? El objetivo final de todo esto es desarrollar la biotecnología para el cultivo de estas especies. Una de las que tiene un interés muy especial es el famoso cauque, ¿no? Macrobrachium americanum. Sin embargo, no es la única especie de interés comercial, ¿sí? Tenemos el langostino manos de carrizo, que le llaman, o moya le llaman en otro lugar también, que puede alcanzar tallas, digamos, atractivas, pero que tiene características biológicas que lo hacen ser un mejor candidato para cultivo comercial por encima del cauque famoso, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta tina, tenemos organismos juveniles y adultos de Macrobrachium tenellum, ¿sí? Del langostino manos de carrizo, que le dicen. En esta otra tina tenemos organismos de la especie, tenemos organismos de la especie Procambarus clarki. Procambarus clarki es una especie que no es nativa de esta región, sin embargo es muy abundante en los canales de riego, muy abundante, y que, como comentaba hace un momento, tiende a ser confundido con el cauque, con el nativo de aquí de esta región, ¿no? Permítanme, les muestro un organismo para que lo ubiquen. Si se dan cuenta, tiene algunas características que lo hacen parecido a una langosta, de esas langostas marinas, incluso, o un nombre común de este organismo es cangrejo de río o cangrejo de agua dulce. Cangrejo de agua dulce. Este animalito es muy resistente a altas variaciones de las condiciones ambientales, lo que lo hace ser una especie que puede tener éxito en
en cualquier ambiente, ¿no? Por eso pues, es una especie exótica, ¿no? Lo tenemos ya en casi todos los ambientes acuáticos de la región. Es una especie con mucho interés comercial en Estados Unidos, de donde es nativo, de Luisiana, la Florida también. Y pues bueno, hay que sacarle provecho, ¿no? También. Doctor Pedro Hernández, muy interesante lo que nos comenta. Entonces, al que nosotros le llamamos cauque de río, ¿no es una especie endémica de la región? Los términos que utilizamos tienden a crear pues cierta confusión, ¿no? Yo lo organizaría de esta perspectiva, de esta manera. Todos aquellos organismos, me voy a permitir tomar un langostino, todos aquellos organismos que tienen cierta semejanza en su cuerpo, ¿sí? Un aplanamiento lateral, ¿sí? Parecen camarones como el Itopeneus banamé, como el camarón marino, ¿sí? Pero que habitan en el agua dulce, son conocidos como langostinos de manera genérica, de manera general. Ya en cada región geográfica son llamados de diferente manera, ¿no? De diferente forma. Este langostino que está aquí lo identificamos como Macrobrachium opsi, ¿sí? Le falta una quela. Una de las tenazas tiende a ser muy grande, también le pueden llamar camarón Popeye o camarón manudo por la quela tan grande que tiene. Pero de manera genérica se les conoce como langostinos. Este es el langostino manudo. Está el langostino manos de carrizo, que tiene una forma del cuerpo muy similar, pero con las tenazas del mismo tamaño y sumamente delgadas. Ese es el langostino manos de carrizo. El cauque tiene ese aplanamiento también lateral. Tiene las dos tenazas del mismo tamaño y muy robustas. Se le conoce como cauque. En otras regiones, al famoso cauque se le conoce como acamaya, ¿sí? En otros se le conoce como chacal, dependiendo de la región geográfica. A lo que voy es que dependiendo de la región, toma nombres distintos. Aquí en la región, muchas personas conocemos, o conocen, mejor dicho, como cauque, al organismo que les acabo de mostrar hace un momento, que es este que está aquí. Lo conocen como cauque. La verdad es que, pues no, tiene cierto parecido, pero muy superficial, pues. Aquellos que conocemos un poquito más de eso, pues vemos que el aplanamiento es dorsoventral, de arriba y de abajo, y obviamente lo que es la cabeza o cefalotórax le llamamos nosotros, está sumamente desarrollado, ¿no? Y el abdomen, lo que es la cola, pues es sumamente pequeña y delgada, ¿no? Sin embargo, tiene características biológicas muy importantes este organismo, ¿no? Entonces hay que recordar que esa es una especie exótica. Siguiendo con la plática, en el sentido sociocultural, ahorita comentaba que nuestras comunidades han venido alimentándose de estos productos de agua dulce. Sin embargo, ahora podemos establecer que se está condicionando más la cuestión comercial porque han adquirido un precio o un valor pues elevado, ¿no?, dentro del mercado. La pregunta es, ¿esos productos, ya con los estudios derivados que ustedes van a desarrollar, pudieran criarse en cautiverio? Ok. Sí, el objetivo primordial de esto es eso. Ese es el objetivo, cultivarlos en un lugar controlado, ¿no?, en cautiverio. Ese es el objetivo primordial. Y para eso, tengo que decirlo, hay todo un grupo de investigadores a nivel nacional, internacional, que estamos trabajando con estas especies. Tal es el caso de instituciones hermanas, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, el Politécnico Nacional en Civil, Oaxaca, el doctor Marcelo García Guerrero, en CIBNOR, en La Paz, el doctor Edilmar Cortés Jacinto, en la UDG Fernando Vega Villasante, aquí en CIDIR, Guasave, en el IPN, en el CIDIR, el doctor Juan Carlos Sainz, por ejemplo, y otros tantos que estamos buscando cumplir ese objetivo, ¿no? ¿Por qué? Sabemos del valor que tiene esta especie, sabemos del valor que tienen estas especies.
Sin embargo, pues las poblaciones naturales por comunicación directa con los pescadores sabemos que están en disminución. Entonces el impacto que están teniendo en la naturaleza estos organismos pues es muy grande, ¿no? Y no queremos que desaparezcan definitivamente, porque pues han sido pues símbolo de la región, ¿no? Tal es el caso del cauque, por ejemplo, Macrobrachium americanum. Entonces el objetivo es cultivarlos. Hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas que investigar, cómo responden a diferentes condiciones, condiciones de temperatura, salinidad, densidad, las tolerancias, los óptimos. Hay muchísimas cosas que hacer todavía con estas especies y pues es un camino que hay que recorrer y en equipo pues es más, rinde mejores frutos, ¿no? Todo lo que nosotros vayamos a crear o a obtener en cuanto al cultivo de estos organismos, pues depende de cuestiones muy básicas, ¿no? O sea, del conocimiento que se tenga de su biología en general, el conocimiento que tengamos de su biología. Hay que comenzar con lo más básico, ¿no? Hay algunas especies que se han podido identificar, por ejemplo el Macrobrachium americanum, cauque, que es un organismo muy atractivo a la vista, alcanza tamaños enormes, precio muy alto en el mercado. Un platillo en un restaurante te lo venden en no menos de 400 pesos, por ejemplo. Sin embargo, en cuestiones biológicas se ha encontrado que es una especie territorial, es agresiva, tiene hábitos caníbales, ¿no? Entonces, eso son cuestiones biológicas que hacen un tanto difícil su cultivo a nivel comercial, ¿no? No es imposible, hay mucho por hacer, obviamente, como por ejemplo llevar a cabo hibridación con otras especies, como por ejemplo llevar a cabo una selección artificial, no selección natural, selección artificial, seleccionar organismos que sean más dóciles, menos agresivos, entre otras cuestiones por ahí, que esas características las puedan pasar a las siguientes generaciones y poco a poco ir depurando linajes o líneas que en un futuro pues, puedan tener características que los hagan ser buenos candidatos para cultivarlos. Pues. Hay otras especies, como por ejemplo Macrobrachium tenellum, que no alcanza un tamaño tan grande, pero es llamativo, es bueno a nivel comercial, que tiene características biológicas muy interesantes. O sea, pueden existir, cuando tú los ves en la naturaleza, los ves en grupos grandes. Eso significa que los puedes mantener en un espacio delimitado en un número considerablemente grande. Es decir, son organismos sociales, pues sociables entre ellos. Tienden a ser menos agresivos y suelen tolerar o pueden tolerar, de acuerdo a estudios que se han realizado, amplio margen de tolerancia pues a variables ambientales, ¿no? Como es temperatura, salinidad, densidad, pH, nitrito, etcétera. Muchísimo de ello. El cambio climático, ¿cómo ha afectado a estas especies? Yo creo que podemos hablar en un sentido amplio, ¿no? O sea, yo creo que no es nada más el efecto en estas especies, sino pues en todas las que sean emparentadas, que estén relacionadas y que compartan este hábitat, ¿no? De manera específica, pues creo que no se han hecho estudios al respecto sobre la especie, pero podemos hablar sobre el posible efecto que pueda tener en ellas, ¿no? Y uno de esos posibles efectos, como lo comentábamos en algún momento, pues estos organismos, un ser vivo siempre va a tener respuesta a un cambio que se da en el ambiente, ¿no? Y desde mi punto de vista son tres, ¿no? El primero de ellos es desplazarse a otro lugar donde encuentre las condiciones ideales. El otro es permanecer y sobrevivir, pues, o sea, tolerar, pues está dentro de lo tolerable. Y el otro, pues es un efecto adverso cuando no puede desplazarse a otro lugar, pues muere esa especie y tiende a extinguirse, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Yo creo que pues un posible efecto puede ser el cambio o las modificaciones en las zonas o áreas de distribución de este tipo de especies. Pues. Me refiero a que si en ciertas épocas, en ciertos años, encontrábamos esta especie y con esto del cambio climático, estos cambios que se dan en la temperatura del ambiente, ya no lo encontramos, posiblemente se deba a eso y que el animal ya no lo encontramos ahí, pero sí lo podemos encontrar más abajo, corriente abajo del río o más arriba, no sé, sería cuestión de hacer un análisis, ¿no? Incluso a lo mejor puede no encontrarse ya en esa área de la cuenca, ¿no? de ese río, ¿no? O sea, puede cambiar a otros lugares, pues. Esa es desde mi punto de vista, ¿no? La mano del hombre, ¿cómo ha venido afectando a la especie? Pues las capturas que se dan de manera indiscriminada, no hay épocas de veda, por ejemplo, no hay estudios biológicos pesqueros bien definidos sobre estas especies. O sea, se habla del recurso langostino, la CONAPESCA se lo maneja de manera muy general, pero no especifica una especie en particular, únicamente habla del recurso langostino, refiriéndose a un número indeterminado de especies que se capturan, ¿no? Y una por ahí que es exótica también, que es Macrobrachium rosenbergi, hablando del langostino, el langostino malayo, que fue traído y sí se cultiva en algunas regiones de aquí de México, pero no ha pegado. Y bueno, se toma como producción de langostino también de manera genérica, pues. Entonces, sí, podemos hablar de producción de langostino, pero basado en capturas de varias especies que se manejan como langostino, pues, o sea, no hay en cierta medida un número específico para decir tal especie, sí, esta especie no. Colectivos, voces colectivas, agradezco esta charla al doctor Pedro Hernández porque es muy importante conocer lo que el Laboratorio de Acuacultura de la Universidad Autónoma de Occidente está realizando y cómo estos estudios impactan en la región, sobre todo en el conocimiento de las especies de agua dulce. Por último, doctor, ¿nos pudiera comentar qué impacto pueden tener estas investigaciones que se realizan aquí sobre la reproducción en cautiverio o como una alternativa de mejora de las condiciones económicas de las comunidades que viven en las riberas del río Fuerte o del río Petatlán? Como lo comentaba, hay todavía un camino algo largo por recorrer en cuanto a descripción de características de estos organismos, ¿no? Y cómo responden a una gran serie de condiciones, ¿no? Para poder cultivarlos. Definitivamente el conocimiento que se genere de acuerdo a las investigaciones que nosotros hacemos y otros tantos investigadores de la universidad también trabajan en otros recursos también, es para beneficio de la población, ¿sí? De la comunidad. Definitivamente eso es lo que hacemos, poner a disposición de ellos el conocimiento. ¿De qué manera? Bueno, esa es otra área, digamos, muy amplia, ¿no? También lo que es la transferencia de tecnología. Pero para hablar de transferencia de tecnología, pues ya deberíamos de tener lista la biotecnología para el cultivo, ¿no? La idea es que cuando esto salga, se generen manuales de cultivo de estas especies y ponerlas a disposición de los pescadores, ¿no? De las cooperativas que trabajan en las presas, en la José Ortiz Domínguez, en la Miguel Hidalgo, en la Huites, etcétera, porque es de ellos ese recurso, esos recursos, pues, es para ellos. En varias ocasiones se han acercado empresarios de la región para invertir en estos proyectos de cultivo de cauque y principalmente del cauque, ¿no? Pero pues lamentablemente no tenemos la biotecnología todavía desarrollada, ¿no? Y pues en su momento se va a ceder esta información a la comunidad, ¿no? Por los medios ideales, ¿no? Los adecuados para ello.
Bueno, pues no me queda más que agradecer a Voces Colectivas por el espacio que me han permitido hablar sobre estas investigaciones que nosotros estamos haciendo en el Laboratorio de Acuacultura de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis.